Hola, ¿qué tal? Un saludo muy cordial para todos. En esta ocasión estoy aquí para anunciarles que una mirada distinta al pasado ya está en Spotify y también en Amazon. Eso me da mucha alegría y claro, les quiero compartir pantalla para que vean lo bonito que ha quedado el diseño de la portada. Realmente me gusta mucho. En realidad es un diseño en origami. Esto me da la idea de que es a partir del papel que podemos construir ideas. En ellas podemos escribir también. Y bueno, ahora el papel es virtual porque utilizamos de las computadoras para poder elaborar todo este tipo de creatividad. Eh, Solamente refería 6 párrafos del prólogo. En la presentación lo pueden ver. Es importante crear un cuadro referencial para hacer explícito el proceso creativo donde se involucran dos personajes míticos, posiblemente ficticios para el grueso de la población, y que me brindan la oportunidad de establecer una conexión cósmica, lógica y astronómicamente viable para explicar el proceso y los hilos que tejen esta historia. Aquí tenemos la portada. No les voy a leer todo lo que puse en Amazon, que es esto, ¿sí? Aquí lo pueden ver. Y bueno, pues un libro más en mi historial me parece interesante. Bueno, ¿por qué no ver un poco de la portada, ¿sí? Y ver un poco de lo que tiene adentro? Una mirada distinta al pasado. El subtítulo es Los universos cuánticos que nos habitan. Lo que pensamos en el hoy, lo que transmitimos a los demás, lo que al pensarlo nosotros nos damos cuenta que personas allende las fronteras, en una geografía totalmente distinta y cultura ajena a la nuestra, podrían estar pensando algo similar. Como humanos tenemos una interconexión neural y de eso se trata un poco esta historia. Ahí estoy yo y bueno, aquí está lo que les comentaba. Hay un puente por el que todos atravesamos para formar recuerdos de largo plazo y depende de la frecuencia de onda para que se reflejen nítidamente o se evaporen para siempre. Y esto depende. A veces la conexión que tenemos con los otros es muy efímera y realmente no logra compenetrar en nuestra sinapsis, por decirlo así, y podemos olvidar a alguien que nos recuerda con mucha nitidez. A veces esta relación es recíproca y se pueden crear muchas cosas importantes. En este caso, los dos personajes de los cuales les estoy hablando refieren a esa relación sináptica recíproca, Ares y Neptuno. El prólogo, ahí está. Obviamente el prólogo tiene una serie de referencias bibliográficas que son muy importantes. Muchos dirán, ¿de dónde sacó esa idea? Suena muy bien, pero es muy mística. No, hay referencias y las referencias bibliográficas es lo que marca algo importante en este libro y yo quisiera hacerlo notar aquí. Aquí hay otra, ¿sí? Y considero que es vital el que ustedes puedan atender a ellas. Esto no va a pasar en Spotify y les hago notar esto. Por favor, vayan al libro y, y vean las referencias bibliográficas. Bueno, habrá quien lo lea como curiosidad y diga, bueno, lo que está diciendo tiene lógica porque yo misma he escuchado esto en alguna parte, ¿sí? Entonces, bueno, pues así quedará. Por lo pronto, pues a mí me encanta la idea de presentarles en esta ocasión el libro. Ya también está en Spotify. Hay gente que dice, no, yo no tengo tiempo de sentarme a leer un libro que requiere de ti, de dedicación o de cierta atención. Y bueno, lo quieres escuchar con una mirada distinta al pasado y vas para allá, obviamente. Ya el libro está en inglés, está en español, el audio obviamente solamente está en español para no cometer errores de dicción en los que el inglés merece ser leído de una forma. Aunque me da la impresión que podría ser muy divertido poder realizarlo así.
Ustedes aquí van a tener obviamente el subtítulo en inglés y en español en el video. Y bueno, pues es lo que les quería comentar el día de hoy. Realmente me ha gustado el libro porque crea una secuencia y una razón de ser para entender mi propio trayecto y que ustedes lo entiendan conmigo si son lectores asiduos de lo que yo hago. Hasta pronto, claro que sí, les invito a que me sigan en Letras Creativas, en Mi Mundo en Palabras y en Spotify. Spotify rompe con la idea de mantener desde la penumbra y la calma para poder llegar a ustedes en el título que a ustedes les interesa. Si quieren leer algo sobre este libro, buscan con el título del libro y llegan al material, ¿sí? Creo que va a ser mucho más sencillo y dejar ese canal desde mi mundo, desde la penumbra y la calma, para poner ciertos eh, slides, ciertos spots, ciertos anuncios que son relevantes y que tengan que ver con todo lo que se está realizando. Así que hasta pronto, gracias por su compañía y claro, recuerden mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa. Hasta la próxima.